La primera vez que lo escuché, pensé que había entendido mal, que había sido un mal chiste o un ruido mal interpretado. Pero entonces Celeste se inclinó un poco más hacia su amiga, con la copa de champaña ligeramente ladeada, y lo repitió. Más bajito, pero más claro, la vamos a meter en un asilo y nos quedamos con la casa de la playa. No me estremecí. No solté el plato de pastelitos ni di un grito, ni me volteé de golpe. Simplemente me quedé ahí, detrás del seto, escuchando como cualquier buena anfitriona que necesita un respiro. Las risas y el tintinear de copas en el patio disimulaban todo. Nadie notó cómo mis dedos se aferraron con fuerza a la charola. La casa estaba llena de gente. Mi hijo, Elías, se reía en la terraza con sus amigos de la universidad. Mis vecinos admiraban las hortensias. Celeste, como siempre, vestida de blanco, se inclinaba sobre mi arbusto de aelia, sonriendo como si nada de lo que dijera pudiera ser venenoso. Volví a entrar en escena, con una sonrisa amplia, y me acerqué al grupo. ¿Todo bien por acá?, pregunté, con voz ligera como el aire. Celeste se volteó hacia mí con los ojos bien abiertos, llenos de una calidez fingida. Le estaba diciendo a Yanelle lo precioso que está tu jardín. De verdad tienes un talento para el diseño. Iris, eres muy amable, dije mientras dejaba la charola sobre el buffet. Años de práctica. Ella enganchó su brazo con el mío, como si fuéramos cercanas. También hablábamos de la casa de la playa. Elías me enseñó fotos. Es preciosa, se ve de ensueño. Ahí fue donde aprendió a nadar, respondí, mirando hacia el jardín, justo donde su padre le enseñó a buscar almejas en la tierra. Muero por conocerla, dijo con entusiasmo. Ya sabes, empezar nuestras propias tradiciones. Asentí, aún sonriendo. Ya tengo práctica con eso. Con sonreír cuando todo se desmorona. Sonreí en el funeral. Sonreí cuando me despidieron. Sonreí durante años haciendo el doble de trabajo con la mitad de fuerzas. Me disculpé con educación y regresé al interior de la casa, donde el aire era más fresco y había silencio. Para cuando llegué a la cocina, ya había tomado una decisión: iba a vender la casa. No solo la de la playa, sino también esa otra que Celeste daba por suya. 2 casas. Compramos la de la playa cuando Elías tenía 3 años. En ese entonces, Roberto aún creía en las sorpresas, y yo todavía creía que teníamos tiempo para hacer todo lo que no habíamos hecho. Era un lugar chueco, con arena entre las tablas del piso y contraventanas que ya pedían a gritos una capa de pintura. Pero nos enamoramos de esa casa como uno se enamora de un perro callejero, de repente y sin intención de soltarlo jamás. Pasábamos los veranos ahí. Roberto le enseñó a Elías a flotar de espaldas en la parte bajita del mar. Contaban las nubes como si fueran suyas, como si pudieran ponerles nombre. Yo preparaba sándwiches de atún y cerezas, y Roberto se quemaba los hombros tratando de construir el castillo de arena más inestable del mundo. Elías lloraba cuando se venía abajo, y Roberto se reía como si el mar le hubiera contado un secreto. Después de que Roberto murió, dejé de ir por un tiempo. Se sentía demasiado grande sin él, demasiado vacío. Pero Elías, con apenas 7 años, ya intentaba ser fuerte por mí. Me rogó que volviéramos. Y volvimos. Y yo la reconstruí. Parché las contraventanas, arreglé la plomería, aprendí a cortar el pasto lleno de arena. Hice todas esas cosas que Roberto solía hacer en silencio, porque Elías merecía conservar ese lugar donde se había sentido seguro. Con los años, se volvió mucho más que una casa. Ahí fue donde Elías llevó a sus amigos de la prepa a estudiar para los exámenes finales, donde lloró en el porche después de su primer desamor, donde me entregó su carta de aceptación a la universidad y me dijo: «Lo logramos, ma». Pagué la hipoteca con mi sueldo del distrito, recorté en el súper, vendí joyas viejas. Dejé pasar más tiempo del que debía para arreglar el techo. Me salté vacaciones. Una y otra vez elegí esa casa porque era el único pedazo de nuestra familia que aún podía mantener unido. Y ahora Celeste quería adueñarse de ella como si fuera un trofeo. No conocía el peso de esas paredes. No sabía lo que me habían costado. Solo sabía que tenía vista al mar. Por eso llamé a Thomas Blake a la mañana siguiente.
Celeste tenía ese tipo de encanto que hacía que la gente se acercara, como si solo con estar cerca pudieran absorber un poco de su brillo. La primera vez que Elías la trajo, venía vestida de rosa pálido y halagó absolutamente todo, mis zapatos, los cubiertos, hasta el ligero aroma a lavanda del baño de visitas. Era un tipo de halago que se sentía ensayado. Me dije a mí misma que debía ser amable. Se reía de todas las historias de Elías y me decía Maggie, aunque yo me había presentado como Iris. No la corregí. No en ese momento. Al principio, solo venía con Elías. Luego empezó a presentarse sola. Andaba por la zona, decía, cargando una canastita con algo artesanal, pan, té, granola casera, siempre ese tipo de regalo que hacía que rechazarlo se sintiera grosero. Se quedaba rondando mientras yo cocinaba, y luego empezaba a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Una tarde, reorganizó mi cajón de especias. Así va a ser mucho más fácil, dijo, acomodando el pimentón junto a la cúrcuma como si el cajón fuera suyo. Yo sonreí, me aguanté las ganas de decir algo, y lo dejé pasar. Después vinieron las sugerencias. Oye, Elías me comentó que todavía manejas todas tus inversiones tú sola. Qué impresionante para tu edad. Leí que muchos adultos mayores son blanco fácil de estafas financieras. ¿Nunca has pensado en consolidar tus cuentas, David? Digo, Elías podría ayudarte y quitarte un poco de carga de encima. Cada comentario envuelto en un halago. Cada halago envenenado con control. Empecé a sentirme invadida en mi propia casa. Mis decisiones puestas en duda, mis rutinas corregidas. Una tarde incluso se ofreció a agendar mi cita con el dentista. Ya llamé al consultorio y me dieron sus horarios disponibles. Lo dijo con esa sonrisa perfecta, y yo le respondí que yo me encargaría. Ella se rió. Claro, solo intento ayudar. Pero la forma en que dijo ayudar sonó como si creyera que yo realmente necesitaba ayuda. Le comenté a Elías, con delicadeza, que la presencia de Celeste ya era demasiado constante. Él frunció el ceño. Solo quiere acercarse a ti. No seas tan dura con ella, mamá. De verdad te admira. Me admiraba, sí, pero nunca me escuchaba. Fue más o menos en ese momento que entendí que, para ella, yo había dejado de ser su suegra. Me había convertido en un estorbo. Y los estorbos se quitan del camino. La casa de la avenida Linen nunca fue pensada como algo permanente. La compré 3 años antes como un proyecto para arreglar y vender cuando el mercado mejorara. Elías se mudó después de su última ruptura. Dijo que solo necesitaba unos meses para recuperarse. Nunca le cobré renta, solo le pedí que pagara los servicios. Después, Celeste se mudó sin hacer ruido. Primero su coche en la entrada, luego su ropa en el closet, y finalmente su nombre en el buzón. Espero que no te moleste, me dijo Elías una noche. Así es más fácil, y pues no hay contrato formal, ¿verdad? Parpadeé. Elías, no estás pagando nada. No existe ningún contrato. Bueno, ya pensábamos empezar a ayudar con los recibos pronto. Solo denos un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Siempre pedían más tiempo, y daban cada vez menos a cambio. Pasaron los meses. Ni un solo cheque, ni traspaso de servicios, pero sí apareció un sillón nuevo en la sala, lámparas modernas en la cocina, y un par de bicicletas a juego encadenadas a la baranda del porche. Cuando por fin volví a sacar el tema, con suavidad, mientras tomábamos café, Elías se quedó mirando su taza y dijo: Celeste piensa que estás siendo un poco controladora con el dinero. Estuve a punto de reír. ¿Controladora? Es solo que, siempre lo usas para tener ventaja sobre mí. Como si todo lo que tengo viniera con condiciones. No me miró al decirlo. Parecía que estaba repitiendo un guión escrito por otra persona. Tienes 32 años, le dije. Vives sin pagar renta en una casa que yo compré, amueblada con cosas que no podrías pagar sin endeudarte. Los únicos hilos aquí son los que me atan a responsabilidades que tú te niegas a asumir. Se puso rígido. Íbamos a empezar el próximo mes. Llevas diciendo eso 4 meses. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Asentí. Claro. Esa noche,
caminé por mi propia casa contando todo lo que le había dado. No solo dinero, sino tiempo, paciencia, y la mejor parte de mí. A la mañana siguiente, le volví a escribir a Thomas. No íbamos a esperar. Pondríamos ambas propiedades en venta, en silencio. Precio fijo, solo efectivo. Sin demoras. La oficina de Thomas Black olía igual que hace 20 años, a cuero, papel viejo y un leve rastro de tabaco de pipa. Tampoco él había cambiado mucho. Un poco más de canas en las sienes, pero seguía con esa mirada aguda y esos movimientos precisos, como un hombre que se había hecho de una carrera notando los detalles que nadie más veía. ¿2 propiedades?, preguntó, hojeando los papeles que le llevé. ¿Estás segura de que no te estás muriendo? Thomas, le dije, estoy simplificando. Alzó una ceja, pero no discutió. Nos conocíamos demasiado como para perder el tiempo con cortesías. Él había manejado el testamento de mi esposo. Me acompañó con los trámites de la custodia de Elías, los cambios de escuela y las refinanciaciones en los años difíciles. Le deslicé una carpeta por el escritorio. Ambas propiedades a mi nombre. Sin adeudos, sin copropietarios. Quiero que se publiquen esta semana. Se prefieren ofertas en efectivo y cierre rápido. Él echó un vistazo a los documentos. La casa de la playa se va a vender en un suspiro. ¿La otra? No me interesa maximizar la ganancia. Me interesa cerrar el capítulo. Asintió. ¿Y Elías? Lo sabrá cuando tenga que saberlo. Hubo una pausa. Papeles que se acomodaron. Tapas de plumas que se abrieron y cerraron. ¿Y a qué cuenta quieres que se depositen los fondos? Cuenta nueva. Otro banco. Privada. Te mando la información de transferencia mañana. Otra pausa. Esto no se trata solo de bienes raíces. Iris, ¿qué está pasando realmente? No respondí. En su lugar, saqué un pequeño pedazo de papel de mi bolso. En él, un nombre, Celeste, 28 años, ex trabajadora social. Quiero saber quién es, le dije. Thomas levantó la vista. Revisión de antecedentes, historial laboral, demandas, registros judiciales, cualquier cosa sellada o enterrada. Lo quiero todo. No parpadeó. Solo asintió y tomó nota. ¿Crees que es peligrosa? Creo que es experta. Cruzó las manos sobre el escritorio. Sabes que si nos metemos en esto, no se va a mantener en silencio para siempre. No busco venganza, Thomas. Busco claridad. Si me equivoqué con ella, viviré con eso. Pero si no, pues estarás preparado. Yo pienso estarlo. Se puso de pie y me ofreció la mano. Entonces empiezo hoy mismo. La estreché con más firmeza de la que sentía. Al salir, pasé junto a una foto enmarcada de Roberto en la pared, de hace años, cuando él y Tomás resolvieron su primer caso juntos. Apoyé los dedos en el borde del marco, solo por un momento, y salí sin volver la vista atrás. Para cuando llegué al coche, ya tenía un mensaje de voz de Elías. Celeste quería hablar en privado. Llegaron un martes por la mañana. Yo estaba sirviendo café cuando vi el sedán y la camioneta estacionarse en mi entrada. Celeste bajó primero, con un suéter suave y esa expresión tan ensayada, preocupación pintada sobre el control. Elías la siguió, con el rostro pálido e imposible de leer. Y entonces llegaron los desconocidos. Un hombre con saco y una mujer con uniforme clínico. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Esto es temprano, incluso para una visita sorpresa, dije. Mamá, dijo Elías, con la voz ya quebrándose. Necesitamos hablar. El hombre dio un paso al frente. Señora Wakefield. Soy el doctor Harris, psiquiatra clínico. Su familia se puso en contacto por preocupaciones sobre su bienestar. Celeste me tocó el brazo. Estamos aquí porque te queremos. Miré su mano. No finjamos que esa palabra significa lo mismo para las dos. El doctor Harris carraspeó. Hemos recibido reportes de cambios de humor repentinos, decisiones financieras impulsivas, y un creciente aislamiento. Me giré hacia Elías.
¿Le dijiste que estoy inestable? Tragó saliva. Vendiste las 2 casas sin avisarle a nadie. Moviste dinero a cuentas privadas. Estás rechazando ayuda. Eso no es normal, mamá. Rechazar ayuda, repetí. ¿Así le llaman ahora a pedirles que paguen renta? Solo queremos asegurarnos de que estás bien, dijo Celeste. Has estado muy olvidadiza. Repites cosas. La semana pasada dijiste que me llamaba Emily. Te estaba poniendo a prueba, dije en voz baja. Fallaste. La enfermera dio un paso al frente. Señora Wackford, queremos llevarla a una evaluación de 72 horas. Solo es observación. Por ahora, es completamente voluntario. Miré a Elías. Mi hijo. El niño que alguna vez se metía en mi cama después de una pesadilla. Ahora estaba ahí, junto a la mujer que quería borrarme. Tenía los hombros caídos, como si en el fondo, muy dentro de sí, supiera que esto no estaba bien. Voy a empacar una maleta, dije con calma. Gracias, mamá, suspiró Elías. Cerré la puerta tras de mí y subí las escaleras. Mis manos no temblaban. Elegí ropa sencilla, guardé mis artículos de aseo y realicé 3 llamadas. Una a Thomas, otra a mi banco, y la última a un número que Celeste no sabía que tenía, el de la detective Naomi Reyes. Ya empezó, le dije. ¿Estás lista?, preguntó. He estado lista. Lo llamaban Serenity Haven, aunque no había nada sereno en ese lugar. Los pasillos olían a antiséptico y lirios marchitos, y en cada rincón se escuchaban susurros suaves recordándote que te tomaras tu tiempo o que usaras tus palabras. Yo usé las mías con moderación, cortés, cooperativa, lo justo para pasar desapercibida. Dejé que me hicieran sus pruebas. Juegos cognitivos, ejercicios de memoria, un par de acertijos lógicos que resolví con lentitud deliberada. Mantuve la voz neutra, la postura relajada. No derrotada, solo cansada. Ese era el truco, no podías parecer demasiado lúcida, pero tampoco confundida. Para el segundo día, casi habían dejado de vigilarme. La enfermera Ángela era distinta. De mediana edad, sin prisas y con una mirada aguda. Me traía mis medicamentos para la presión y se quedaba más tiempo del necesario. No eres como la mayoría de la gente aquí, dijo, observándome mientras doblaba mi cardigan. Tampoco soy como la mayoría allá afuera, respondí. Sonrió de lado. Y eso no es algo malo. Jugamos cartas esa tarde en la sala común. Me preguntó dónde vivía antes de llegar. Le dije que en Monterrey. Se detuvo un segundo y luego comentó. Zona bonita. Cara. Sonreí. Te sorprendería lo que se puede hacer con una pensión de maestra y buen tino. Esa noche, llegó un sobresellado con mi nombre escrito en letras de molde. Ángela me lo deslizó en las manos durante su ronda. Dentro venían impresiones de la detective Reyes, el historial laboral completo de Celeste, 3 demandas civiles interpuestas por adultos mayores, 2 acuerdos extrajudiciales y una condena por fraude de hace 5 años. Bajo otro apellido. Jessica algo. También venían búsquedas de propiedad, mostrando que había vivido con 3 hombres distintos en los últimos 8 años, todos vinculados a mujeres que terminaron internadas en residencias de cuidado. El patrón era grotesco en su sencillez. Guardé la carpeta bajo el colchón. A la mañana siguiente, durante la terapia grupal, no dije nada, solo asentí con sonrisas suaves. Dejé que creyeran que me estaba adaptando. Ángela pasó esa misma tarde. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí en voz baja. Pero, ¿podrías guardar esa carpeta por mí? Asintió. Cajón con llave. Tú dime cuándo. Mañana. 7 de la noche. Me miró un largo momento, luego sonrió. Tienes algo planeado, ¿verdad? Cena, le dije. A las 8. Llegaron justo a tiempo. Elías tocó el timbre mientras Celeste se mantenía detrás de él, con una botella de vino tinto y un ramo de hortensias de mi propio jardín. Mamá, dijo Elías, intentando sonreír. Te ves muy bien. Gracias, cariño.
Pasen. La mesa estaba puesta para 8 personas, aunque a ellos les había dicho que sería una cena sencilla. Celeste alzó una ceja, pero no dijo nada. El comedor brillaba con la luz de las velas, y un poco de jazz suave sonaba de fondo. Quería que ese momento quedara grabado. Tomen asiento, dije, señalando las sillas. Hay algunas personas que me gustaría que conocieran. La detective Naomi Reyes entró desde el pasillo. 2 oficiales la seguían en silencio. Celeste se quedó paralizada. Elías parpadeó, confundido. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿David? Te presento a la detective Reyes, dije con suavidad. Ella me ha estado ayudando a entender algunas cosas del pasado de Celeste. Jessica Monroe, comenzó la detective. También conocida como Jessica Wells, también como Celeste Rowe. Has estado bajo investigación en varios estados por fraude a personas mayores, manipulación de identidad y conspiración para cometer abuso financiero. Que eso es absurdo, soltó Celeste, tajante. Esto es un montaje, una trampa. Elías la miró. ¿Jessica? Y no les creas, le susurró ella, aferrándose a su brazo. Quieren separarnos. Reyes sacó una carpeta, la misma que Ángela había guardado bajo llave por mí. 3 demandas civiles, una condena penal, todos los casos involucrando a personas mayores que luego fueron declaradas mentalmente incapaces después de tu intervención. El patrón se repite una y otra vez. Elías dio un paso atrás. ¿Es verdad? Lo hice por nosotros, dijo ella rápidamente. Tú necesitabas ayuda, y tu mamá nunca iba a dártela. Ella lo acapara todo. Ella me protegía, susurró Elías, como si recién lo comprendiera. Celeste se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Arruinaste su vida, escupió Celeste. No respondí, erguida. Salvé la mía. Y quizá, si él lo decide, Elías todavía pueda reconstruir la suya. Los oficiales se acercaron. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. Celeste no gritó. Solo me miró, como si no pudiera creer que había perdido. Elías se dejó caer en la silla más cercana, con la cabeza entre las manos. Serví 2 copas de vino, le pasé una y le dije. Ella nunca quiso la casa, Elías. Quería el poder que da tener algo que no era suyo. Él no dijo nada, pero tampoco se fue. 6 meses después, el sonido del mar seguía siendo el mismo. Mi nuevo departamento estaba más arriba por la costa, más pequeño, más sencillo, pero igual de cerca del agua. Los muebles eran de segunda mano. Los platos, todos diferentes. Pero el silencio dentro era solo mío. Sin voces susurrando planes. Sin pasos que no confiaba. Elías llamaba una vez por semana, a veces 2. Se había mudado a una renta modesta, con pintura descascarada y una llave que goteaba. Nunca se quejaba. Había empezado a pagar deudas que Celeste dejó atrás, algunas de las cuales ni siquiera conocía hasta que llegaron los cobradores. Estaba aprendiendo, poco a poco, a vivir sin ilusiones. Cenamos juntos el jueves pasado. Trajo un pay de una panadería que encontró cerca de su nuevo trabajo, uno de verdad esta vez, con seguro médico y depósito directo. Preparé té y nos sentamos en el patio sin decir mucho. Eso era nuevo entre nosotros, un silencio que no dolía. Celeste había aceptado un acuerdo. 5 años, tal vez menos por buena conducta. No volvería. No aquí. No con él. No vi la sentencia. No lo necesitaba. La justicia, cuando por fin llega, no requiere aplausos. Ayer recibí un mensaje a través de Thomas. Una joven, hijastra de un hombre que acababa de cederle el poder legal a su nueva esposa, quería hablar. Dijo que no estaba segura, pero algo no le cuadraba. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Luego respondí simplemente, ya pasé por eso. Hablamos después. Salí hacia la arena, dejé que la marea me mojara los tobillos y observé cómo cambiaba la luz sobre el agua. Nadie había sido realmente dueño de la casa en la playa. Ni Robert, ni Elías,
ni Celeste. Ni siquiera yo. Pero parada ahí, con la brisa levantando el borde de mi suéter, por fin lo entendí, la playa no necesitaba ser poseída. Solo necesitaba ser recuperada.